aquí miren lo que va a hacer. Aquí el papá regaña a su hija. Entonces su hija se va molesta, se va a su cuarto molesta. Entonces aquí empieza lo más macabro del video. Pongan mucha atención. Viene otra vez, al parecer, su hija, haciendo la misma broma a su padre. Pero al momento de que el padre retira la sábana, miren lo que pasa. ¿Te has preguntado por qué Pluto, el perro de Mickey, es diferente a Goofy y a todo el universo de perros que existen en Disney? O sea, sí, porque ese sí es un perro. Él sí es un perro de Está verdad, pe- sí, de verdad. sí, Él no habla. no habla, él camina en cuatro patas, él ladra, ¿verdad? Y pues es un perro, es Sí, un sí, big sí. perro. En unas caricaturas muy viejitas fueron los primeros donde salió Pluto y Pluto hablaba. Y se dice que Mickey un día lo llevó a un centro psiquiátrico y le realizó una lobotomía a Pluto. Ok. Una lobotomía es una cirugía donde se quita un lóbulo del cerebro. Y si te pones a ver, también hay una caricatura de Mickey Mouse en donde él acude al centro psiquiátrico, que gracias a eso Pluto deja de tener la capacidad de hablar y de caminar en dos patas y se empieza a comportar como un animal. Mickey lo hace con el afán de tenerlo como un esclavo, güey, como una mascota, porque pues todos son animales al final de cuentas. Sí. ¿Y quién va a ser la mascota de un animal, güey? Está raro ese pedo, güey. ¿Alguna vez has oído hablar sobre Evan Byers? Este golfista amateur estadounidense se coronó campeón de la Liga de Golf Amateur de Estados Unidos en 1906. En 1927, Byers sufrió un accidente cayendo de la litera de un tren, lesionándose el brazo. El dolor persistente lo llevó a buscar una cura, y su médico le recomendó Raditor, un medicamento que contenía pequeñas cantidades de radio, comercializado como una cura milagrosa. Byers, siguiendo las recomendaciones de su médico, empezó a consumir Raditor, viendo una mejoría en su salud, pero esto le causó un problema, ya que aumentó la dosis recomendada y consumía cada día una cantidad más alta. Llegó a consumir hasta 3 botellas por día, lo que provocó que sus huesos comenzaran a disolverse y adquiriera una condición llamada mandíbula de radio. La condición de su mandíbula era tan grave que tuvo que ser removida quirúrgicamente. Murió en 1932. A los 51 años, y su cuerpo tuvo que ser sepultado en un ataúd revestido de plomo para evitar que la radiación emanada de su cuerpo afectara a otros. Caso paranormal más inquietante de México, parte 1. Casos archivados, parte 81. Juan Ramón Sáenz nació en 1962 y fue un locutor mexicano especializado en criminología. Su famoso programa de radio, La Mano Peluda, se caracterizó por ser escuchado por múltiples oyentes quienes llamaban para contar experiencias y anécdotas paranormales detalladamente, y eran respaldados por especialistas del mismo programa como pastores religiosos, psiquiatras y expertos en lo paranormal, hasta que escucharon el caso de Josué, mismo que sería el responsable de la repentina y trágica muerte de Juan Ramón. Josué Velázquez en 2002 llamó desde los Estados Unidos y le contó al locutor su pacto con el diablo a cambio de fortuna. Sin embargo, su deseo sería concedido si hacía innumerables sacrificios. El locutor escuchó atentamente hasta que el joven comenzó a gritar a través del teléfono pidiendo ayuda, asegurando que los demonios le harían daño por contar su experiencia, cuando de repente su comunicación se perdió. Juan Ramón, preocupado por Josué y su caso, llegó a comunicarse en múltiples ocasiones con él, pero con el paso del tiempo la comunicación se perdió. Y lo último que se supo del joven es que fue hospitalizado de emergencias por un supuesto ataque por parte de los demonios. Sumérgete en el lado oscuro de la realidad con nuestras historias paranormales basadas en hechos reales, disponible en YouTube. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace 1 hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera:
Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor, así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche. Presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las madres de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que a las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego, que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar su horrible forma, las brujas se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas, que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Después se ponían las alas y las patas de aves de corral, especialmente de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, con una delgada y muy alargada lengua, con la que podían succionarlas. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú, crees en las brujas? Siguiente. Yo con la ayuda de los demonios puedo incorporarme, mi espíritu incorporarse a esa gallina. Puedo dejar de hacerlo a cualquier persona y convertirme definitivamente en una bruja, ¿no es cierto? Con todos esos rituales que yo hago. El demonio sí existe, ¿no es cierto? Yo lo he experimentado muchas veces, en muchas ocasiones, y puede presentarse de distintas maneras. Casi siempre yo tengo mis animales y en ellos se presenta el demonio. Yo de muy niña experimenté esta situación yéndome a una montaña sola a medianoche. Allí ungí mi cuerpo con una grasa para que y me desnudé, para que el demonio me pudiera poseer. Pokémones con historias perturbadoras. Número Tecipno. El Pokémon Hipno es extremadamente peligroso en estado salvaje y se debe acercársele sin hacer contacto visual. Estos, al encontrarse hambrientos, duermen a los humanos para devorarse a sueños. Siendo sus principales víctimas los niños pequeños, encontrándolos mientras están hipnotizados y comiéndose a sueños hasta la muerte. No es raro encontrarlos siendo utilizados por grupos delictivos. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt to fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Mine's unraveling at the seams, allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Pokémones con historias perturbadoras. Número Tecipno. El Pokémon Hipno es extremadamente peligroso en estado salvaje y se debe acercársele sin hacer contacto visual. Estos, al encontrarse hambrientos, duermen a los humanos para devorarse a sueños. Siendo sus principales víctimas los niños pequeños, encontrándolos mientras están hipnotizados y comiéndose a sueños hasta la muerte. No es raro encontrarlos siendo utilizados por grupos delictivos. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt to fly. Be free to frolic, free to play. Come with me to my cave to stay. Oh, little children, please don't squirm. These
ropes I know will hold you firm. Now look to me, the pendant calls. Back and forth your eyelids fall. Oh, little children, you cannot leave. For you, your families will grieve. Mine's unraveling at the seams, allowing me to haunt their dreams. Do not wail and do not weep. It's time for you to go to sleep. Little children, you were not clever. Now you'll stay with me forever. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, a mí me pasó de verdad y si la van a ocupar por favor denme créditos. Un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía, estaban todos mis primos, fue como una cena familiar, hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido. Nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes, porque nuestra abuelita nos consentía mucho, nos amaba, siempre nos regalaba cosas. Cabe destacar que ella amaba mucho los gatos, en especial los negros. Hasta una vez afirmó que si moría iba a renacer en uno. Entonces mis primos y mi familia fuimos al funeral. A lo lejos siempre veía un gato negro que nos observaba, y cuando llegamos a la casa decidimos quedarnos allá. Entonces mi prima tuvo una genial idea. La idea era que fuéramos a un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía, pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras. En el camino, el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo. Yo no le tomé importancia y mis primas tampoco. Hasta le hicimos cariño, pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino. De hecho, la prima que me caía mal me jaló del cabello, solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito. Entonces, el gato rasguñó a mi prima. No le rasguñó tan fuerte, pero mi prima gritaba y lloraba mucho, mucho. Yo con la prima que me caía bien, decidimos devolvernos y llevarla. Pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma. Toda la noche lloraba y vomitaba sangre. Lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos. Dice que también tenía muchos dolores de cabeza, hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico. Los doctores no tenían ninguna explicación lógica. No pudieron darle respuesta. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, a mí me pasó de verdad y si la van a ocupar por favor denme créditos. Un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía, estaban todos mis primos, fue como una cena familiar, hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido. Nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes, porque nuestra abuelita nos consentía mucho, nos amaba, siempre nos regalaba cosas. Cabe destacar que ella amaba mucho los gatos, en especial los negros. Hasta una vez afirmó que si moría iba a renacer en uno. Entonces mis primos y mi familia fuimos al funeral. A lo lejos siempre veía un gato negro que nos observaba, y cuando llegamos a la casa decidimos quedarnos allá. Entonces mi prima tuvo una genial idea. La idea era que fuéramos a un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía, pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras. En el camino, el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo. Yo no le tomé importancia y mis primas tampoco. Hasta le hicimos cariño, pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino. De hecho, la prima que me caía mal me jaló del cabello, solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito. Entonces, el gato rasguñó a mi prima. No le rasguñó tan fuerte, pero mi prima gritaba y lloraba mucho, mucho. Yo con la prima que me caía bien, decidimos devolvernos y llevarla. Pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma. Toda la noche lloraba y vomitaba sangre. Lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos. Dice que también tenía muchos dolores de cabeza, hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico. Los doctores no tenían ninguna explicación lógica. No pudieron darle respuesta. 3 perturbadoras historias de los parques Disney. 1. La caída de Dolly. En 1984,
una mujer llamada Regina Young, apodada Dolly, se cayó de su carro en la montaña rusa Matterhorn de Disneyland y fue impactada por otro de los carros, resultando en su fallecimiento. Su familia alegó que el cinturón de seguridad no había sido debidamente ajustado y tras este suceso Disney cambió el tipo de cinturones utilizados en su atracción. Se dice que Matterhorn es una atracción maldita ya que anteriormente había ocurrido otro accidente fatal en ella durante los años 60, cuando un chico se levantó mientras la atracción estaba en movimiento y se golpeó la cabeza. Algunos trabajadores han comentado que en ocasiones sienten una presencia sobrenatural por el área donde Dolly cayó. 2. El fantasma de George. Cuando la atracción de Piratas del Caribe estaba siendo construida en Magic Kingdom, un empleado llamado George falleció en un accidente. No se sabe exactamente cómo ocurrió. Algunos dicen que fue por una caída desde gran altura y otros que fue aplastado por una pesada estructura. Tras este suceso, los empleados empezaron a notar cosas extrañas, como que las luces se encendían y apagaban. Desde ese entonces y hasta el día de hoy, los cast members le desean buen día y buenas noches a George para mantenerlo tranquilo. Se dice que cuando no lo hacen, reciben misteriosas llamadas telefónicas y la atracción comienza a presentar fallas técnicas. 3. Cenizas humanas. Algunos empleados aseguran que es muy normal ver a gente desparramando las cenizas de sus seres queridos en los parques, siendo la mansión embrujada el lugar donde más se suele hacer. Entiendo que haya gente que quiera pasar la eternidad en los parques, pero no deja de ser bastante macabro. Esto va en contra de las leyes estatales y de las reglas de Disney. Las cenizas son aspiradas rápidamente por los cast members para evitar cualquier problema de salud que se le pueda ocasionar a los visitantes. Así que ya saben, no tiren cenizas humanas en los parques a menos que quieran que terminen entre la basura. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de estas anécdotas les parece más aterradora? Esta tatarabuela de ella era curandera y partera. Un buen día llegan y le tocan. Era un señor que ella no conocía en el pueblo. Le pregunta, dice, oye, mi mujer va a dar a luz, te necesito. La señora lo siguió y se empezó a ir detrás de él. Subieron a una especie de loma de cerro donde había unas piedras muy grandes. Ya era de noche y la señora pues empezó a tener miedo, pero se aguantó porque dijo, bueno, pues ¿qué hago? No? Pues lo sigo. Dice que llega a unas piedras y el señor hace la mano así y la piedra se convierte en una puerta. Entonces la señora pues más se asusta, pero de esas cosas que no sabe qué hacer, si correr o seguir. Pues ya estaba hasta allá, pues ya estaba ¿no? ahí, Sí. claro, y era peor si se iba. Entonces, Claro. ya sometida ante esa situación del miedo, lo sigue, entra y era una casa muy grande, muy bonita, muy grande, llena de luz, muy padre. Y habían varios niños de diferentes edades. ¿Qué? Del Señor, hijos del Señor. A ella le llama la atención los ojos de todos ellos, que la pupila que tenemos es una cosita chiquita, como un frijolito, chiquitita. Se ve muy blanco todo lo demás porque la pupila es como un frijolito. Entonces ella le da un poco de miedo, pero atiende a la mujer. Nace el bebé y dice, ya me voy. No, dice, quédate a comer con nosotros. Cena. Ella dice, sí. Cuando ve, están en la mesa, dice, falta sal, y con la nariz soplaban para que cayera sal. No manches. La señora se asusta y dice, no quiero comer, no tengo hambre, ya me quiero ir a mi casa. Estaba muy asustada y dijo, bien, dijo el hombre, pero te voy a pagar. Entonces le dio una bolsa y le dijo, ten, es carbón, y le dio un guajolote. Es para que te lo comas mañana, pero la cabeza la tiras. Y ella dijo, ok, está bien. Agarró su guajolote, su bolsita de carbón, y dijo, ya, lo empezó a seguir para irse, y se fue rezando. Hammer coined the phrase, "You can't make this stuff up," might have known the story of real-life boogeyman, Albert Fish. A slight, elderly man with grey hair, no one suspected the kindly single father of being sadistic child murderer and cannibal. ¿Sabes la historia del payaso Sprinkles que come carne humana y que se le ha visto en cámaras de seguimiento en los bosques de Kentucky? Oh, no saben lo que les espera, Baldomiro. Quédate y te la voy a contar.
Esto comienza con el testimonio de un joven en Kentucky quien dijo que estuvo a punto de ser comido por un payaso. Un payaso que por ahí de 2011 fue captado por cámaras de seguimiento de cazadores. Imágenes espeluznantes que no tenían ninguna explicación, pero que hasta el 2019 fueron captadas nuevamente. Un payaso regordete que sabía que lo estaban mirando y que acechaba por ahí. Pero uniendo los puntos de adelante hacia atrás pudieron hacer historia para saber de quién se trataba este payaso. Y todo parece indicar que es nada más y nada menos que el payaso Sprinkles. Sprinkles, Baldomero. En 1973, Sprinkles formaba parte de un circo itinerante. Era parte del show de los payasos. Y fue precisamente en el invierno de ese año que ocurrió la tragedia. Mientras la caravana del circo se transportaba por en medio de la cordillera de los Apalaches, una de las más frías y extensas de Norteamérica, una tormenta infernal los separó. Cada vehículo de la caravana trató de salvar a su propia gente, y cuando por fin horas después, a la mañana siguiente, todos se pudieron reincorporar, se percataron que el vehículo de los 4 payasos había desaparecido. 6 días después, 2 de los 4 payasos aparecieron. Estaban totalmente en shock, deshidratados, golpeados, y una vez que se calmaron pudieron contar lo que les sucedió. Resulta que uno de los payasos murió al instante, y Sprinkles sabía que para sobrevivir tenían que comer. Pero los otros 2 no estaban de acuerdo en comer lo que Sprinkles quería comer, así que los amarró, y los obligó a comer del cadáver del payaso muerto. Uno de los payasos pudo desatarse y pudo desamarrar al otro. Escaparon y afortunadamente la caravana seguía ahí. De no haber estado la caravana ahí hubieran muerto de frío. Y no se volvió a saber nada de Sprinkles, hasta que las cámaras de seguimiento de los cazadores en Kentucky captaron esta imagen. Una imagen que se hizo viral y que fue publicado en un sitio de Facebook llamado Channel 13, Canal 13 para los que hablamos español, Baldomero. El asunto es que durante este tiempo el usuario Channel 13 recibió un mensaje aterrador. Era el mensaje de una persona que decía que vivía en lo más profundo de los bosques de Kentucky, que en el invierno de 1973 había rescatado a un jovencito, vestido de payaso, casi al borde de la muerte. Lo cuidó durante semanas hasta que se recuperó. Y una vez que se recuperó le contó su historia. Su nombre verdadero era Benjamin Morales. Había escapado de su casa porque su padre había abusado continuamente de él, y él en defensa propia a los 11 años lo mató. Vivió con los peores vagabundos en las calles de grandes ciudades, hasta que empezó a involucrarse en la vida nocturna y se percató de que vistiéndose de payaso podía ganar dinero. Fue así que llegó a la caravana que le salvó la vida, hasta que ocurrió ese accidente, y fue rescatado por ese hombre misterioso en el bosque. Ese hombre misterioso que le dijo a Channel 13 que es Sprinkles el que se encarga de buscar la comida. Las conclusiones, Baldomero, las dejo a su criterio, y esperando también que este grano desaparezca. ¿Ya te sabes la historia de la mujer con cara de cerdo y la maldición detrás de ella? Esto sucedió en la Inglaterra de la década de 1630, es decir, hace un chingo de tiempo. La historia comienza con una joven rica de familia noble que estaba embarazada. Iba caminando hasta que se encontró una mujer pobre, con 5 hijos a los que no les podía dar de comer. La mujer de escasos recursos se puso insistente con la joven noble para que le diera algo de comer a sus hijos. Sin embargo, la joven embarazada le dijo que no. La mujer se hincó e imploró, tomando del vestido a la joven embarazada, manchando de lodo esa fina tela con la mugre de sus manos, haciendo que la joven embarazada se enojara y aventara a esa mujer, diciéndole a sus hijos que eran unos cerdos. Pero resulta que la mujer de escasos recursos era una bruja, y en ese momento condenó a una maldición a esa mujer. Su hija nacería sana, bien, completa, pero con la cara de un cerdo. Efectivamente, la bebé nació con cara de cerdo. Cuando se empezó a hacer una señorita, los padres empezaron a hablar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra hija? Como eran nobles de dinero, empezaron a buscar marido. Un marido que por lo menos la quisiera por su dinero. Sin embargo, no sabían que la maldición aún tenía otra parte. Fue así que arreglaron el matrimonio con la mujer con cara de cerdo. Pero antes de la boda, la bruja se presentó con el futuro marido y le preguntó: si pudieras escoger entre que los demás vieran a tu esposa bella y tú con cara de cerdo, o tú la vieras bella y los demás con cara de cerdo, ¿qué escogerías? El primer marido, por vanidad, escogió que los demás la vieran bella y él con cara de cerdo, y en ese momento lo convirtió en trigo. Trigo que la propia mujer con cara de cerdo se comió mientras lloraba, porque el marido nunca llegó al altar. Pasó lo mismo con el segundo esposo que le consiguieron. Si pudieras escoger que todos los demás vieran a tu mujer con cara de cerdo pero tú bella, o tú con cara de cerdo pero los demás bella, ¿qué escogerías? A diferencia del anterior, por egoísmo, este hombre escogió verla bella él. Y entonces la bruja lo convirtió en fruta. Fruta que terminó devorando a la mujer con cara de cerdo mientras lloraba porque la habían dejado plantada nuevamente.
Y así pasaron los días y los años, hasta que un ex soldado con una cicatriz enorme en su cara se enamoró perdidamente de la mujer con cara de cerdo. Estaba todo listo para el matrimonio y volvió a llegar la bruja con aquel hombre, y le preguntó lo mismo: ¿bella para ti y cerdo para los demás, o cerdo para ti y bella para los demás? El hombre le contestó que eso no era su decisión, que eso lo tenía que decidir ella, la propia mujer con cara de cerdo, es decir, su futura esposa. En ese momento la bruja se dio cuenta de que la mujer con cara de cerdo había encontrado el verdadero amor, y fue así que eliminó la maldición, para siempre. Charles Dickens habló de este tema, incluso se dice que hay registros de la mujer con cara de cerdo. Hay gente que dice que una vez que se fue la maldición se hizo muy bella, y terminó dejando al militar de la cicatriz, haciendo que la bruja se enojara nuevamente. Adiós. La creepypasta de Barbie. La historia de una niña que soñaba con tener una muñeca Barbie, pero que terminó en un oscuro y terrible final. Hello, jueves de creepypasta. Hoy les traigo una perturbadora historia con Barbie. Mi nombre es Ani Martínez. Vayámonos a los años 90. Una pequeña niña llamada Sofía estaba a punto de cumplir 10 años y siempre le pedía a sus papás que le regalaran una muñeca Barbie. Era su más grande sueño, lo que más quería. Era tanto su fanatismo por ese juguete que ella solo se vestía de color rosita, se la pasaba viendo el televisor para ver que salga Barbie, películas, buscaba recortes en revistas, bueno, un montón de cosas que en este punto no sé qué tanto existía en ese tiempo de Barbie, pero bueno, lo que veía ella lo quería, o si podía, lo tenía, excepto a la muñeca. Obviamente era muchísimo más fácil conseguir recortes de revistas que conseguir a una muñeca, porque lamentablemente en ese tiempo sus papás estaban pasando por un mal momento y no tenían los recursos como para poderle comprar eso que tanto quería. Y mucho menos tenían para hacerle una gran fiesta, sin embargo hicieron todo lo que pudieron para hacerle una fiesta pues sencilla, pequeñita y así, pero con mucho amor. Le hicieron un vestidito rosa, también le compraron un pastel que decía Barbie. Todo estaba bien, Sofía estaba disfrutando muchísimo de su fiesta, estaba muy feliz hasta el momento que le tocó abrir los regalos. De todos los regalos que había, Sofía estaba muy entusiasmada por abrir el de sus papás porque ellos sabían exactamente lo que ella quería, se los había estado pidiendo muchísimo, así que ella se imaginaba que al abrir sería una Barbie, pero tristemente para ella no fue así. Cuando la abrió se dio cuenta que era una Barbie, pero ya usada y bastante viejita. Aún así, ella la tomó y sonrió, o sea, como que medio sonrió y abrazó a sus papás como que, pues gracias por la Barbie, aunque sea viejita, pero pues tengo una. A pesar de que Sofía era pequeña, ella entendía el esfuerzo que sus papás habían hecho y lo apreciaba. Pero en ese momento, una de las niñas de la fiesta le gritó: ¡está horrible esa muñeca! ¡Está muy fea! Ya sabemos cómo son los niños. Empieza uno y terminan todos. Así que empezó esa niña a decir cosas y todos los demás empezaron a reír, a burlarle de la muñeca. Así que ella no supo qué hacer, se puso a llorar y aventó la muñeca. Qué tristeza, después de que la estuvo pide y pide. La niña se fue corriendo llorando a su habitación y la fiesta terminó. O sea, la arruinaron la fiesta. Sus papás intentaron hablar con ella, pero no les hizo caso, así que la dejaron para que se tranquilice. Después de un rato, ella salió y se fue directo a buscar a la muñeca que había tirado. Cuando la agarró, le dijo: tú serás mi mejor amiga y siempre te voy a querer. Después de eso, Sofía se fue a dormir, pero en la madrugada pasó algo muy extraño que la hizo despertar. Un fuerte ruido se escuchó y cuando abrió los ojos, se dio cuenta que su Barbie estaba parada frente a ella. Dale like, comparte y comenta a qué hora te está saliendo este video, si te está dando miedo y si quieres una parte 2. Hablemos sobre el caso de la niña con la mirada de las 1000 yardas. Vale, primero que nada, la mirada de las 1000 yardas es el resultado de estrés postraumático. Es decir, cuando experimentas algo que te causa mucho trauma, y el mejor ejemplo de esto son los soldados de guerra. Ahora, el video de esta niña se hizo bastante viral al ver que su mirada reflejaba que literalmente estaba traumatizada, haciendo alusión a que vivía daño psicológico y físico, como por ejemplo estos pedazos de cabello que le hacían falta. Esta pequeña lleva por nombre Aisun, mejor conocida como Totu, y es de Baku,
Bakú, Azerbaiyán. No obstante, este caso tiene cosas bastante perturbadoras. Por ahí de enero de 2023, cuando este video se hizo extremadamente viral, una asociación orfanato salió a decir, lanzó un comunicado diciendo que efectivamente esta niña sufría de daño y que ellos la habían recogido, adoptado de cierta forma, y ahora estaba viviendo con una familia amorosa que la quería muchísimo y la cuidaba. Incluso esta misma llegó a lanzar campañas de donativos para esta niña y su bienestar. ¿Qué pasa aquí? Que esto en realidad fue una total mentira. Primero que nada, y a día de hoy que estoy grabando este video, esa niña sigue en ese orfanato fundación, o sea, nunca salió de él. De igual forma, pues esta familia amorosa que la adoptó ni siquiera existe. Segundo, investigando este lugar y traduciendo algunos artículos, resulta que tiene varias denuncias por daño a menores. Digo daño por no usar otra palabra y que me bajen el video, ¿ok? Entre ellos está el uso de medicamentos contra los niños, palizas o que les arranquen el cabello. Y es que al parecer la dueña de este orfanato fundación a eso se dedica, a recoger niños de las calles y luego lucrar con ellos. Incluso en octubre de 2022 se llevaron a varios niños de ese refugio porque estaba siendo investigado por esto que les digo. La cosa aquí es que la niña Totu se ha quedado todo este tiempo ahí porque la mamá les dio el consentimiento a ellos. Pero si siguen aquí conmigo en el video, déjenme decirles que eso no es todo. Porque incluso para apaciguar de cierta forma el video que se hizo viral de la mirada traumatizada de la niña, salieron a decir que la niña en realidad estaba enferma, que sufría de epilepsia, miopatía, dismetría y problemas en los pulmones. Esto último podría ser una teoría de cierta forma creíble si no fuera por lo que les voy a decir a continuación. La dueña de esta fundación orfanato se esfuerza demasiado en que vean que la niña supuestamente está bien. Literalmente en su cuenta de TikTok se la vive haciendo lives de la niña bailando donde se ve súper incómoda. Incluso han permitido que influencers de allá vayan y se tomen foto y videos con la niña para hacerle saber al mundo que la niña está bien. Sin contar que en su página de Instagram tienen una historia destacada dedicada 100% a la niña. Y para terminar, el video que están viendo en estos momentos lo saqué el día de hoy, 10 de marzo de 2023, de su cuenta de TikTok que publicaron hace 14 horas, y yo no sé ustedes, pero yo no veo a la niña como que esté muy bien. Ya ustedes me dirán qué piensan sobre este caso, pero en mi opinión, una persona que se esfuerza demasiado en hacer ver que la niña está bien cuando físicamente no se ve así, definitivamente está ocultando algo. Una niña normal, de repente dejó de ser normal. Empezó con ciertas actitudes, como esconderse detrás de las puertas. Se subía a su hamaca, que es así, a su maquita, y dicen aquí patear la hamaca, ¿no? Porque pateas la pared y te meces. Sí. Pero ella, sin patear la pared, se subía a la hamaca y al rato estaba así como fum, 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 fum. O sea, de una manera antinatural. Dejó de hablar, se volvió totalmente retraída, y un día la mamá ya la había llevado con doctores y no tenían nada. O sea, es por eso digo que es muy precisa. La cuestión es que cuando la llevaba con los doctores, o sea, la niña estaba mal, pero cuando llegaba con el doctor, era una niña normal. ¿Clínicamente era normal? Sí, hablaba y todo, y decía, mamá, es que no habla en casa, y se esconde detrás de la puerta, ¿no? O sea, parecía que la que estaba mal era la mamá, ¿me entiendes? Y aún así, pues bueno, siendo una niña puede mentir y más. Le hacen estudios clínicos, estaba bien. O sea, la niña no tenía nada, ni psicológicamente ni físicamente. Un día la mamá, que ya había estado como con varios doctores y no pasaba nada, decide llevarla con una bruja. Decimos bruja, no es que sea bueno o malo. Lo malo es lo que hacen las personas con el poder que se les da. Exactamente. Entonces esta persona le dice, ¿sabes qué? Tu marido tiene una relación con una mujer joven y su familia lo que quieren son las tiendas. Entonces van a acabar con todos ustedes. Así es, las propiedades. Porque si acaban con todos ustedes y ella se casa con ese hombre, al ser viudo, se queda con todo y así pasan a ser de ellos. Y van a empezar por la niña y después por tu mamá y por tu hermana y por ti. Le dijo eso de la niña, ¿no? Y ella estaba como, ¿qué hago? Y dijo, vamos a hacer algo para ayudarles. Cuando llega a su casa, estaba haciendo de comer y escucha
un ruido extraño, muy extraño, que venía de la habitación de su hija. Entonces va a la habitación de su hija y cuando abre la puerta estaba la niña en medio de la habitación en un charco de sangre y se estaba comiendo los dedos. Entonces pues obviamente entra en crisis la mujer. Le envuelve las manos. Ni siquiera habían dedos que recoger. Sí. Es que se los estaba comiendo. Le envuelve las manos y se la lleva rápidamente al hospital, a urgencias. Pero murió la niña. Si tú pierdes los dedos y te envuelven las manos, pues no te mueres. No. Pues no te mueres. Se murió y tuvieron que hacer una autopsia, porque obviamente no te puedes morir por eso. Exactamente. Cuando hacen la autopsia, descubren que el corazón tenía mordidas. No, hombre. Y los dedos y los pedazos del corazón estaban en el estómago. Es imposible que te muerdas tu corazón. Vuelve a regresar con esta bruja después de todo esto. Fue una cosa dura y al final lograron retirar esta brujería. En ese pueblo tienen una costumbre que una vez nada más, cuando pasa un año, a tu ser querido lo desentierran, los limpian, les cambian la ropa, los vuelven a enterrar una vez nada más. Sí. Y nunca lo vuelves a desenterrar. Entonces ella fue a desenterrar a su hija y cuando la desentierra y estaban en la limpia y todo esto, ella notó algo que estaba aquí, que brillaba. Entonces lo empieza a jalar y era una fibra de metal, como con esto que lavas los platos. Okay. Sí. Era una fibra de metal y le empezó a jalar. La fibra salía de su cráneo. Wow. Y empezó a sacar y a sacar y a sacar fibra. Y era interminable. Sí, o sea, en lugar de cerebro, dentro de ella había fibra de metal. Y hay gente que estuvo ahí y se dieron cuenta que obviamente eso era brujería. Y le dijeron, es que la tienes que sacar toda, porque si no ella no va a descansar. Y le ayudaron a sacar la fibra de metal de la cabeza de su hija para poder limpiarla, para poderla volver a meter. Un detalle que había es que ese mismo día que a la niña le sacaron la fibra de metal de la cabeza, a una mujer que había en ese mismo pueblo, que había muerto y que también estaban limpiando en ese cementerio, tenía esponjas dentro del cuerpo. Esta es la historia que más me ha volado la cabeza. Esta historia, como las otras, me la contó una persona que se dedica a la ciencia. Ok. Y esta historia me la cuenta una persona igual del INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses. Ajá. Me cuentan de un caso que sucede un 12 de diciembre aquí en la Ciudad de México. Para quienes no sepan, el 12 de diciembre es una fecha muy importante aquí en México porque es el día que se celebra el Día de la Guadalupana o de la Virgen María. La Guadalupana. Y entonces, vienen personas de diferentes partes del país y del mundo. Generalmente cuando son aquí de México, vienen en caravanas o vienen corriendo con una antorcha. Los antorchistas. Y llegan acá. Vienen familias, viene un mundo de gente. Sí. Realmente la ciudad no funciona tanto cuando es este momento porque viene mucha gente. Entonces, esta historia es de una familia que viene, no recuerdo exactamente de qué estado, y llegan a la Villa Guadalupana y todo eso. Es esto, ¿no? O sea, para que vean que es que llega muchísima gente. Y esto es solo una parte, ¿no? Verde. O sea, esas son las casitas de campaña. Casitas de campaña, exacto. ¿De plano la gente se queda ahí? Sí. Y hay otros espacios como la siguiente imagen, que es la estancia del peregrino. ¿Ok? ¿Puedes ponerme la otra foto, amigo? Ándale. En esa estancia del peregrino es donde mucha gente puede llegar también a quedarse. Ajá. Esta historia sucede ahí. ¿Ok? Viene la familia
y se quedan, y esto lo pidió una persona que me dio un super gracias, que es Xiomara. Ajá. Pidió esta historia y qué bueno que la teníamos por ahí. Es de la familia, y el señor aproximadamente tenía entre unos 65, 75 años más o menos con su esposa. Y el señor aproximadamente como esto de la 1 de la madrugada le dice a su esposa: oye, acompáñame, quiero ir al baño, tengo muchas ganas de hacer pipí. Ajá. Entonces la señora, pues entre que sí y que no, pues dice, pues vamos, ¿no? Van los dos juntos, se acercan al baño, la señora se queda en la parte de afuera y ve que el señor entra. De repente, pues empiezan a pasar los minutos. Ajá. Empiezan a pasar los minutos, más o menos como 5 minutos, y la señora dice: oye viejo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y el señor no responde. Pasan los minutos, pasan como 10 minutos aproximadamente, y la señora pues sigue insistiendo para preguntar si está bien, si algo le había caído mal, lo que sea. Y en eso va entrando un señor al baño y le dice: oiga, le quiero pedir un favor muy grande. Fíjese que mi esposo tenía muchas ganas de venir al baño, lo traje, ya tiene como 10 minutos que entró y aún no sale y no me contesta, y ya estoy preocupada. Y entonces el señor entra al baño y comienza a buscar puerta por puerta. Ajá. Y sale y le dice a la señora: ¿sabe qué? No hay nadie en el baño. Y la señora dice: ¿cómo va a ser posible que no haya nadie en el baño si yo aquí estoy parada desde que traje a mi esposo y no he salido? Le dice el señor: pues si quiere mejor entre conmigo, no hay nadie, y usted revise. Y entonces la señora entra y comienza a revisar puerta por puerta, y así se va y se da cuenta que no hay nadie. Entonces la señora comienza a ver si habían ventanas o espacios donde el señor pudiera haber salido. Sí, por donde se hubiera podido salir, ¿no? Sí, se sube, se hasta trepa un y sale. respirador o algo. Exacto. Pero la señora dice: es que no hay por donde se pudo haber ido. Piden ayuda de la policía y la policía llega. La policía también comienza a hacer sus investigaciones y comienzan a revisar paredes, comienzan a golpearlas para saber si hay alguna pared que se pueda vencer o lo que sea, buscando algún tipo de explicación, y no encuentran. ¿Qué es lo que sucede? Piden ayuda a las cámaras del C5. Para quienes no conozcan el concepto de C5, es un instituto que se dedica y que tiene 5,000 cámaras en toda la Ciudad de México, y que ellos están observando todo lo que sucede. Entonces piden ayuda a la cámara que estaba apuntando exactamente hacia el baño, y entonces ven cómo llega la pareja y entra el señor, y el chiste es que adelantan toda la cámara de todo el tiempo y el señor nunca salió. Nunca salió. Y este es un caso que real, sí, claro, documentado. O sea, sí, claro, o sea, no. El chiste es que pues la familia se queda esperando encontrar al señor al día siguiente, y el señor no aparece. Y pasan los días y las semanas y el señor no aparece. Y pasan los meses, hermano, y no aparecen. Entonces la doctora que me comentaba acerca del caso me dice: mira, como aquí viene mucha gente a preguntar por sus familiares para ver si los tenemos, siempre tengo una base de datos, y yo cada fin de año le marco a todas las personas que vinieron a preguntar para saber si encontraron su familiar, para saber si lo siguen buscando, para ver si tienen alguna pista, para saber si está con vida, si murió, lo que sea. Claro, descartar los Exacto. casos que ya a lo mejor ya encontraron, o que es una mala noticia, pero ya encontraron a su familiar. Exacto. Entonces ella se encarga de marcar, hasta que en algún punto, incluso pasando algunos años de esta historia, en algún punto una de las hijas le habla a la doctora y le dice: doctora, quiero pasar a verla a su oficina porque quiero que vea algo. Y dice: ok. Va a la oficina y le dice a la doctora: doctora, ¿se acuerda que en el expediente que tenemos hay unas fotografías? Y la doctora dice: sí. Hay una fotografía en especial, que es una fotografía donde estamos todos
y está mi papá en el centro y hay salsitas y cosas. Y dice, sí, la recuerdo. Ok, ¿la podría sacar, por favor? Y la doctora la saca y le dice, necesito que vea la foto y que preste mucha atención. Y entonces la doctora comienza a ver la cara de todos, la cara del señor, lo que hay sobre la mesa y todo. Y le dice, ahora quiero mostrarle la foto real. Eso es algo que yo no muestro porque siento que la gente no me va a creer. Así que necesito que la vea y sea muy sincera conmigo sobre lo que está viendo. Entonces la doctora toma la foto y comienza a ver la cara de todos. La comparativa de la original Exacto. con la que le mandaron hace años. Exacto. Y entonces la comienza a ver hasta que llega al rostro del señor. La doctora se detiene. Dice, ¿qué pasó aquí? Resulta que el señor se veía 30 años más joven que en la foto que ya tenían guardada ahí. La misma foto, pero el señor se veía más joven en la foto original y en la otra se veía de 65, 75 años. ¿Qué fue cuando desapareció? Exacto. Te voy a decir una cosa, Pepe. Dila. Yo, honestamente, a mí Pepe ya me había contado esta historia. Sí. Esta es la historia que más me ha volado la cabeza. Desde que me la contaste, o sea, por tu culpa, no dormí una noche, bro. Dándole vueltas y vueltas y vueltas de qué pasó. ¿Cómo explicar esto? Es increíble, increíble. Tengo una pregunta. ¿Tú tienes alguna teoría de qué fue? Híjole, es muy complicado, pero lo que más toma sentido de repente es que haya entrado a otra dimensión, a otro espacio. Es lo único que a mí me suena la doctora. Libros publicados, científica del UNAM, me dice, es lo único lógico que yo encuentro es que sea eso. La respuesta más como perdón que lo diga, con respeto. Como que la respuesta más absurda para un científico es la única respuesta posible para el misterio de qué pasó. Sí. Es impresionante.